vivir los que iban dentro del barco. Cuando eran azotados por las olas, aunque no se hacen olas muy grandes ahí, pero cómo los azotaba y los fue llevando hasta que golpearon esas piedras. ¿Cuál fue la reacción, el sentir? Ese ruido, hermano, un descuido de alguien, de algún integrante de la tribulación, quizás hizo que pasara aquello. Alguna negligencia antes de partir del puerto, se salieron de la ruta, no siguieron el rumbo que marcaba la brújula, se desviaron, se apartaron, cosas así. Se oyen ese tipo de pláticas, hermanos, cuando suceden cosas de accidentes de ciertos navíos. Hay un programa en la televisión que a mí me gusta ver, hermano, y es eso de la pesca pesada, mortal, que le nombran. Esos barcos, yo no, hermano, yo me moriría de miedo subirme a un barco de esos y mirar que el barco sube así, de repente baja y viene esa agua y cae dentro del barco, hermanos, que va a hundir el barco. Yo pienso, digo, ese barco se va a hundir. Obvio, los barcos están hechos, hermanos, para que cuando pegue esa agua vuelva otra vez al mar. Pero solamente un valiente se subiría ahí, hermanos. Yo les soy honesto, yo no me atrevería a subirme ahí, a esos barcos que van allá en esas aguas profundas, en aguas de Alaska, donde, hermanos, las aguas frías. En uno de esos programas se me estaba viendo cuando un hombre se cayó al agua. Imagínense, hermano, un barco más grande que este templo, mucho más grande que el edificio este. Una altitud de unos 15, 10, 20 metros para arriba, caer hasta el agua, en aguas heladas. En una ocasión miré cómo fueron rescatados un hombre donde uno de esos barcos se hundió y de 8 tripulantes solamente se salvó uno. Imagínense el terror de esas personas, hermanos. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, habemos muchos de nosotros que estamos a punto de hundirnos en el mar de la vida y no nos hemos dado cuenta. El tema de mi mensaje, hermanos, es comenzándonos a hundirnos. Muchas de las veces, amados hermanos, los barcos que se hunden, los tripulantes no se dan cuenta. Una historia que tenemos muy común es la del Titanic. Cuando sucedió ese accidente, que ese enorme barco de aquel hombre altanero, orgulloso y soberbio, que dijo: este barco ni Dios lo hunde. Y un pedacito de hielo nomás le hizo una abertura ahí a lo largo de lo que es el caparazón, y empezó a hundirse. Y, hermano, no se hundió así de repente. Dice que duraron más o menos unas 6 horas para que ese barco se hundiera, hermanos. Fíjense nada más, 6 horas para que le entrara el agua completamente. ¿Qué tan grande era ese barco, hermanos? Era enorme, pero empezó a hundirse. La gente que estaba dentro del barco, hermano, no se dio cuenta que el barco se estaba hundiendo hasta que empezaron a sacarlos y a tratar de sacarlos. Y cuenta la historia que muchos murieron por falta de aquellas lanchas de seguridad. Hermano, es igual en la vida cristiana. Muchas veces no nos damos cuenta, amados hermanos, que se está hundiendo el barco en que vamos. ¿Por qué? Porque a veces nos descuidamos. No hemos descubierto, hermanos, que la ruta que hemos tomado nos conduce a un inevitable hundimiento en cuanto a la vida cristiana. Y cuando digo, hermano, no estoy hablando de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero, hermano, hay ocasiones en que nos hundimos espiritualmente y estamos, porque ya no vamos en la ruta que íbamos antes, ya no vamos por el camino en que antes íbamos. ¿Sí me explico? Ya no hacemos lo que antes hacíamos. Sí, venimos a la iglesia, sí servimos en algo, pero no con aquel fervor que antes servíamos. Ya, hermanos, es una rutina el venir y dar una clase de escuela dominical. Ya es una rutina venir y el cantar. Ya es una rutina el venir y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos hundiéndonos. Y aquí el Señor Jesucristo narra la historia a través de Mateo, de cómo, hermanos,
Dice ahí versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Mateo 7:13, hermanos, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermano, como dije, nos desviamos del camino que Dios marcó por ser angosto. Nos pareció muy difícil de seguir y optamos por tomar el camino más fácil, más ancho, sin darnos cuenta, hermanos, que nos lleva a una hundición espiritualmente. Si bien es cierto, hermano, la Biblia nos enseña y nos dice que el camino de la salvación es angosto, es estrecho. No cualquiera entra por él, porque hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. Pero es más fácil, hermanos, caminar por un camino, por un sendero amplio donde no me roce, no me golpee los codos perdón, con algo, porque está angosto el camino. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí en este pasaje? Vamos a examinar un poquito ahí. Primeramente, hermanos, dice la Biblia que Jesús los hizo entrar en la barca. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Les hizo, o sea, hermanos, les mandó. Cuando dice les hizo, está hablando que les dio una ordenanza. ¿Qué tan importante, amados hermanos, en la vida cristiana es la obediencia a Dios en todos los aspectos? Tristemente, hermanos, muchas veces nos hundimos en la vida espiritual, se hunde el barco en el que vamos porque no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos. Cuando Dios dijo de David, este hombre es conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo le diga. Qué impresionante es eso, hermanos. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, hemos sido mandados por Dios? No solamente en sus mandamientos, sino en muchas cosas, hermanos. Y no lo hacemos y no nos damos cuenta, hermano, que el barco en que vamos se está hundiendo. En nuestro barco. Una cosa es cierta, hermanos. Una vez que somos salvos, es indispensable que entremos en la barca del Señor. Tenemos que hacerlo. Aprendamos algo, hermanos. Si el Señor Jesús nos dice que entremos en la barca, hagámoslo. Hagamos caso. Seamos obedientes. Por algo nos los ha dicho. Por algo Él nos dijo, no os sorprendáis cuando venga, no sorprendáis cuando vengan diversas pruebas a vuestra ¿qué? A vuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, cristianos de años se sorprenden cuando vienen pruebas a sus vidas? ¿Sabe por qué se sorprenden? Hermano, porque no están poniendo atención a lo que Dios está diciendo. ¿Cuántas veces en su palabra Dios nos dice y nos declara, vas a tener que pasar por el horno de fuego para que tu fe sea aprobada? Y Dios nos pone y permite que estemos en esas pruebas, hermanos, y de repente, hermanos, ponemos en tela de juicio el poder de Dios. Si Dios puede o no puede hacer las cosas. Argumentamos lo que Dios hace muchas veces. ¿No es cierto? Decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios así lo quiso, punto y ya. Y nos lo ha dicho. Mire, dice que les dio la orden. No dejó a nadie fuera, hermanos. Le dio la orden a los 12 discípulos. Enseguida
Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sabe cuál es uno de los problemas, hermanos, muchas veces en las iglesias? Es que no todos quieren entrar en la barca. No todos. Mira, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos son los que vienen al evangelismo? Y tenemos miles de excusas. Hermano, perdóneme, míreme aquí. Oh, hermano, el que vengamos y servimos en parte aquí en la iglesia, hermano, eso no es todo. Eso debería ser, hermanos, voluntariamente. Nuestro servicio al Señor debería ser voluntario, hermanos. Pero, hermano, en cuanto a los mandamientos de Dios, no es voluntario. El que vayamos y le hablemos a los demás no es algo de voluntad, es un mandamiento. El que le sirvamos al Señor, el que seamos fieles, el que demos nuestros diezmos y ofrendas, no es algo voluntario, es un mandamiento, hermanos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo. Y míreme, podemos estar aquí en la iglesia toda la vida, pero bien hundidos. Llegará el día en que te vas a hundir. ¿Por qué? Porque mire lo que hizo Pedro. Vamos a ver ahorita. Pero él no dejó a nadie fuera, hermanos. Él les dijo a sus discípulos: métanse a la barca. Métanse. A todos. Hermano, Cristo te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, a cada uno de los que estamos aquí nos ha dicho: métete en la barca. La iglesia es la barca del Señor. Pero cada uno de nosotros hemos hecho nuestra propia barca. Porque queremos hacer y vivir la vida cristiana como nosotros queremos o como pensamos que estamos bien. ¿Sí me explico, hermanos? Dios los trajo, hermano, a sus discípulos. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos en la barca, hermanos, para enseñarles una gran lección. Una gran lección. Y ahorita vamos a aplicar de una manera que nos va a ayudar, hermanos, esto. Dios te trajo a ti a la barca con un propósito. Dios te puso en esta iglesia con un propósito. Sí, hay muchas iglesias aquí en Rosarito. Hay muchas. Y hay muchas iglesias que tienen, hermanos, necesidad de ministerios y todo. Pero Dios puso a cada uno en el lugar donde debe estar. Pero al igual que como Pedro se salió de la barca. Y míreme aquí, Pedro no se salió de la barca, hermanos, porque quería estar con Cristo. Pedro se salió de la barca por el temor y porque pensaba que la barca se iba a hundir. ¿Sí me explico? Pero bueno, le dio una orden: métete en esa barca. ¿Sabe qué, hermano? Dios te dio un trabajo a ti. No lo dejes. A menos que ese trabajo te impida ser fiel a Dios y servir, déjalo. Pero si Dios te ha dado un trabajo donde te permite, hermano, servirle a Dios, ser fiel a Dios, quédate ahí. No andes como chuparrosa de flor en flor. Hermano, si Dios te dio una familia, no desees otra. Dios te puso ahí. Tú no lo pediste, hijo. Tú no pediste que Dios te pusiera en esa familia a quien nomás se la lleva pelé y pelé. Dios te puso con un propósito: ser parte de. Hermano, no desee otra familia. Los hijos digan: si yo tuviera otra familia, si mi familia no fuera como es. Papá y mamá podemos decir: si mis hijos no fueran como son, otra canción sería. No, hermano. Cada uno de nosotros, Dios nos puso en el lugar donde estamos con un propósito. Pero sabe una cosa, dice la Biblia que, hermano, no sé cuántas veces yo he hablado y he compartido mensajes de este pasaje, pero dice ahí versículo 24 y 27 al 27:
Y ya la barca estaba en medio del mar, que dice, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ya casi para amanecer, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, ¿no qué? No temáis. Oh, hermanos, el viento muchas veces es contrario. ¿Cuántas veces tenemos tiempo en las cosas del Señor, hermanos, y vienen dificultades, vienen problemas económicos, escasez de trabajo, vienen problemas en la iglesia? Otra iglesia no es la solución. Problemas de tu trabajo, no era lo que tú esperabas. Tú esperabas otra cosa. Problemas en tu familia, hermano. ¿Quién no tiene problemas en la familia? Mejor me voy, dice el muchacho. Ya me hartaron. Me voy a ir a otro lado. ¿A dónde? Con la que va. Es que la familia fulana me ofrece a que vaya ahí con ellos, porque ellos sí me entienden. Mira, también tienen problemas. Bien dice el dicho mundano que el muerto y el arrimado a los 3 días hiede. Porque alguien se quiere ir de casa porque le mandan a juntar el cuarto, lo mandan a lavar su ropa, lo mandan a limpiar su cuarto y no quiere, y quiere irse para allá. Oh, sí, a los primeros días te van a tratar bien. Vente, mijito, vente, mijita. En tu casa no te comprenden, pero cuando vean que eres un flojo, un cochino, una cochina, que no quieres ni siquiera arreglar tu propia cama, entonces te van a decir. ¿Sí me explico? ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con la barca? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Ves? Problemas conyugales, problemas entre marido y mujer. La separación no es la solución, hermanos, sino la reconciliación y la aceptación, hermanos, que somos culpables nosotros. Momentos como estos, hermanos, es cuando más pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando surgen problemas, cuando vienen dificultades, cuando todo no va bien a nuestro pensar, cuando todo no va bien a nuestra manera, entonces decimos, ¿dónde está Dios? Me ha desamparado Dios. Hermano, dice la Biblia, nadie se da cuenta, o nadie se daba cuenta en esos momentos, hermanos, que Dios no estaba ahí con ellos, que Cristo no estaba con ellos. Algo muy curioso. Cristo les dijo, hermanos, cuando viene en camino y les dice, tener ¿qué? Ánimo. Tener ánimo. Algo muy curioso que encontramos aquí es que pasó toda la noche, hermanos, y ninguno había preguntado por el Señor Jesucristo. Cristo les envió. Cristo les dijo que se fueran. Váyanse enfrente de mí. Ahorita los alcanzo. Y ellos obedecieron, hermanos, y se fueron. Quizá cuando Cristo les dijo subid, pensaron que Él iría con ellos. En ese momento. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros muchas veces, hermanos, cuando estamos en una circunstancia o una situación adversa? Cuando navegamos en la vida por nosotros mismos sin darnos cuenta que Cristo no va con nosotros. En ese momento Cristo no iba con ellos, hermanos. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro diario vivir navegamos en la vida sin Cristo? Nos levantamos en la mañana, hermanos, no le pedimos que nos guíe, no le decimos, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Te agrada, Señor? ¿Lo que voy a hacer, te agrada, Señor? Y cuando ya vamos navegando ahí, hermanos, de repente viene esa ola grande, viene esa tempestad, el viento contrario, todas las cosas contrarias a lo que nosotros habíamos planeado. Y decimos, Señor, ¿dónde estás?
No es que Cristo no está, es que no lo invitamos a entrar con nosotros. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, vemos ahí lo que lo aconteció? Mire lo que hizo Pedro. Ahí en el versículo 28. Mire lo que dice. Ya casi estoy terminando, aunque no lo creas. ¿Lo tiene? Y entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre ¿qué? Las aguas. ¿Sabe qué pasó aquí, hermanos? Manda que yo vaya a ti. Hermanos, nunca pongamos en tela de juicio el poder de Dios. Pedro no estaba diciéndole a Cristo: Señor, yo manda que yo vaya contigo porque quiero estar contigo. No, porque estaba temeroso de que la barca se hundiera. Déjame decirte, hermano, que la barca de Cristo nunca se va a hundir. Pero si tú te sales de la barca, te vas a hundir. Porque la barca que Cristo timonea no se hunde. La barca de Cristo no es el Titanic. ¿Me explico, hermanos? No sea egoísta. Pedro, dice la Biblia ahí que cuando le vieron, todos se asustaron pensando que era un fantasma. Y aparte, hermanos, de mirar a Cristo caminar en el agua, y creyeron, eran muy supersticiosos. Ya eran salvos, ya habían sido redimidos por la sangre de Cristo, y todavía tenían las viejas costumbres y creencias. ¿Cuántas veces tú y yo, hermanos, todavía queremos creer en esas cosas del pasado? ¿Cuántas veces, hermanos, todavía y nomás nos falta decir por la Virgen del Chorrito? Porque antes lo hacíamos. Hermano, la barca de Cristo nunca se va a hundir, pero si tú te bajas de esa barca, se va a hundir. Cristo quería enseñarles a los discípulos que Él estaba en esa barca, que Él les había dado la orden que se fueran, pero les permitió pasar por esa tormenta, hermanos, para que se dieran cuenta de que si se bajaban de esa barca, se iban a hundir. Pedro dejó a los 11 y se bajó. Mire, aparentemente se bajó para seguir al Señor, para caminar con el Señor por las aguas. Pero ¿qué fue lo que le dijo Pedro, hermanos? Mire lo que le dijo Pedrito: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dudó. ¿Cuántas veces tú y yo dudamos, hermanos, del propósito que Dios tiene en nuestras vidas? ¿Cuántas veces? No pongamos en tela de juicio, hermanos, el poder de Cristo. ¿Cuántas veces decimos: Señor, ¿eres tú quien está permitiendo esto en mi vida? Recuerde lo que dice la Biblia, hermanos, que la Biblia nos enseña que vendrían pruebas a nuestras vidas para hacernos mejor. A lo mejor estás dudando que estás en la iglesia correcta. Yo no sé. Hermano, no se salga de la barca, porque el Señor Jesús le puede dar una lección dolorosa. Muchas veces somos egoístas, hermanos. Muchas veces pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en los que vienen atrás de nosotros. No, Cristo nos quiere dentro de la barca, no fuera. Cuando Cristo llegó y les dijo: no temáis, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y mire lo que dice la Biblia, hermanos. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver el viento. ¿Cuántas veces nos ponemos a ver todo lo que pasa alrededor nuestro, hermanos?
nos desanimamos. Ya no queremos seguir. Al ver el fuerte, míreme aquí. Cuando Pedro iba caminando sobre el agua, aparentemente Pedro estaba fuerte. ¿Verdad que sí? Dice que caminó. Cuando Cristo le dijo, ven, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Muchas veces, hermanos, hay apariencia de que tú y yo podemos estar caminando con Cristo, pero viene ese viento y vemos el fuerte viento y nos hace hundirnos. Pueden venir fuertes vientos a tu vida, hermanos, y si tú no estás dentro de la barca te vas a hundir. Recordemos que le dijo en otras ocasiones. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que le pidamos al Señor, porque la Biblia dice que lo que le pidamos Él no lo va a dar. Pídeme lo que quieras que yo te dé y te lo voy a dar. Cualquier cosa que pidieres, dice, o será que dada. Pedrito le pidió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Digo, ven. Pedro le pidió a Cristo, ¿no es cierto? Señor, dime que yo vaya. Y dijo el Señor, ven. Pero Cristo quería mostrarle a Pedro, hermanos, que hay apariencias muchas veces. Si él se hubiera quedado en la barca, ¿hacia dónde iba Cristo, hermanos? ¿Hacia dónde iba Cristo? Hacia la barca. Cristo iba hacia la barca, hermanos. Mire, dice, comenzó a hundirse. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y hermanos, podemos aplicarla de dos maneras aquí este acontecimiento. Podemos aplicar lo que Pedro al caminar en las aguas perdió su fe y por eso se hundió. Pero también, hermanos, podemos aplicarlo a que le faltó fe a Pedro para permanecer en la barca y no bajarse, porque el Señor iba a llegar a ella. ¿Sí me explico? Cualquier forma que usted quiera aplicarle, aplíquelo a su vida. ¿Cuántas veces nos hace falta mucha fe? Pero al ver el fuerte viento, hermano, no vea los efectos de los problemas. No deje de ver a nuestro Señor Jesucristo. No deje que el miedo lo turbe, el temor. Hermanos, la barca es del Señor. No es suya ni mía. ¿Cuántos se han bajado de barcos? Y van a otro barco. Hay muchos barcos pesqueros. Yo puedo ir a cualquiera. Sí, pero hay uno solo que el Señor quiere que tú estés. ¿Sí me explico? He oído comentarios en esos programas donde dicen, híjole, se fue el marinero fulano de tal. Cuando habla de marineros no habla solamente de los que trabajan en los barcos de guerra, no en los barcos pesqueros. A todos los que están dentro del barco se les llama marineros porque trabajan dentro del mar. Han dicho los capitanes o han dicho los dueños, pues se bajó el marinero, era muy eficaz, era muy eficiente, pero pues no se hizo a las reglas del barco. Bueno, de nada vale que tengamos talentos, de nada vale que sepamos enseñar, pero si no nos sujetamos a lo que Dios ha puesto en las reglas del barco, de nada vale. Podemos ir a otro barco, hermanos, y ir a pescar, pero si no nos hacemos a las reglas, vamos a hacer lo mismo. O si hay algo en el barco que no me gusta, un marinero que me cae gordo, yo sé que en el barco de la iglesia no pasa así. ¿Sí me explico, hermanos? Mire, hermanos, haga lo mismo que hizo Pedro una vez que se dio cuenta que se estaba hundiendo. No pidió ayuda a sus amigos.
No le pidió ayuda a los 11 discípulos diciendo: ¡hey! Échenme una cuerda, me estoy hundiendo. ¿Qué hizo, hermanos? Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Hermano, agárrese fuerte de la mano del Señor Jesucristo. Míreme aquí. Si bien es cierto que Cristo puso a su siervo como consejero, debemos aclamar al Señor y decirle: Señor, sálvame. Bueno, yo solamente te puedo dirigir al Señor. Es lo único que puedo hacer. Yo no puedo resolver tu problema. Yo no puedo sacarte del hoyo donde estás. Yo no puedo, hermano, levantarte porque te estás hundiendo. Es Cristo el único que puede hacer eso. Él es. Obvio, me puso a mí como siervo para ayudarte, a guiarte hacia Él. La única mano que encontramos, hermanos, para sacarnos del problema es la mano del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, y con esto termino. En versículo 32. Y aunque usted no lo crea, son las 12:15. Entonces dice: y cuando ellos subieron en la barca, ¿se qué, hermanos? Se calmó. ¿Sabe una cosa, hermanos? ¿Cuántas veces nos desesperamos cuando hay algo, hermanos? Y queremos y brincamos de la barca, sí, con la intención de ir hacia el Señor. Pero el Señor te dice: no te bajes de la barca, yo voy a subir y se va a calmar todo. Se va a calmar todo. Yo voy a tener ánimo. Yo soy. No temáis. Hermano, espérate a que Cristo se suba a la barca. No te bajes. No te bajes. Porque Él viene en camino. Dice la Biblia que a la cuarta vigilia el Señor Jesucristo iba caminando sobre las aguas. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia la barca. No te desesperes. Cristo va a subir en un momento más necesitado para ti. No te bajes. No le digas al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Cristo está viniendo a nosotros, hermanos. Solamente una intervención divina es la que puede evitar un hundimiento en nuestras vidas espirituales. Muchas veces tenemos buenos pensamientos. Perdóneme, hermano, por decir esto. Me duele a mí como a usted le duele. Aquellos que han dejado la iglesia, que se han bajado de la barca, que han dicho: esta no es la única iglesia que hay. Yo lo sé. Pero al ver sus vidas ahorita, me da más tristeza. Porque no esperaron que Cristo llegara y subiera y calmara esa tempestad. ¿Sí me explico, hermanos? No sé qué de otra manera quisiera o pudiera aplicar esta historia que sucedió aquí a tu vida y a mi vida. Pero estamos en una barca, hermanos. Y si bien es cierto, el Señor nos ha mandado que vayamos a la otra ribera, y que en medio del mar, de aquí a la otra ribera, se levantará una tempestad. Pero el Señor tiene su propósito. El Señor tiene su propósito. No seas como Pedro, no te bajes de la barca, aunque sea para caminar con Cristo. Porque Cristo los metió en la barca. Note lo que dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante. Adelante de Él. Esta es la barca del Señor, hermanos. Esta es la barca del Señor. Y Él nos ha mandado a ir adelante de Él, hermanos, antes de que Él venga, antes de su venida. Que vayamos a la otra ribera para continuar su obra. Pero en medio de la barca, en medio de la mar, va a permitir que una tormenta venga. Y Él va a querer llegar, subirse a la barca y decirnos: tener ánimo, no temas, soy yo, aquí estoy yo.
Y vamos a querer decir lo mismo que Pedro: Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Hermano, todo lo que le pidamos al Padre no lo va a hacer. Solamente estemos seguros lo que le pidamos al Señor sea en su voluntad, porque Él nos quiere en su barca con un propósito. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque has sido bueno. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias porque has puesto una barca en mi vida, en la cual yo debo permanecer. Una barca, Señor, donde va a ser golpeada por esos fuertes vientos, pero tú vienes al encuentro, Señor, para calmar esa tempestad, para darme la solución, para darme la salida, para darme, Señor, la bendición. Ayúdanos, Señor, como tus discípulos que estamos dentro de la barca, tú nos has mandado ir delante de ti. Ayúdanos, Señor, que cuando venga la tempestad en la vida, no nos queramos bajar de la barca, porque tú quieres calmar esa tempestad. Obra, Señor, y ayúdanos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.